El título del mensaje de hoy, el título es La identidad de Jesús. Los que les gusta tomar notas, copiar, el título del mensaje de hoy es La identidad de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan fue un apóstol de Jesús, el que llaman el discípulo amado. Y Juan, cuando ya estaba viejito, cuando tenía cerca de 90 años, escribió este evangelio, el Evangelio de Juan, tratando de recopilar todo lo que él había escuchado de Jesús y contar la historia de Jesús. Entonces en Juan capítulo 9, ¿qué dice el título ahí en Juan capítulo 9? ¿Qué dice el título? En el capítulo 9, ¿qué dice el título en sus Biblias? Curación de un ciego de nacimiento, ¿verdad? En el capítulo 9. En el capítulo 9, la historia que Juan está contando es que Jesús ya lleva 3 años de ministerio. En ese momento, cuando él cura a este ciego de nacimiento, Jesús ya lleva 3 años de ministerio. Ya es famoso en toda Judea, en toda Samaria, hasta gente de otras naciones han venido, porque Jesús sana y sana miles. Miles de personas fueron sanas por Jesús, ciegos, paralíticos, hasta resucitó 2 muertos en su ministerio terrenal. Hizo muchas cosas increíbles y ya en este momento él hace un milagro tremendo, que es sanar un ciego de nacimiento. Sanar un ciego de nacimiento no se había visto jamás. Y pues todo el mundo, él está en este momento en Jerusalén, que es la capital. Imagínense la ciudad de Jerusalén, con su gran templo. Y en ese momento está lleno de gente por todas partes. Y Jesús está caminando por Jerusalén. Sana a este ciego. Todo el mundo queda admirado. Pero hay una cierta tensión en toda la ciudad, porque la ciudad está dividida. Unos están a favor de Jesús y otros están en contra. Especialmente los líderes judíos están en contra de Jesús porque lo ven como una amenaza política, una amenaza social, una amenaza religiosa para todos. Entonces, en ese momento, todo el mundo está está el ambiente muy tenso. Y Jesús sabe que se acerca el día de su muerte. Y este milagro de la curación del ciego hizo que mucha gente se cuestionara muchas cosas. Pero entonces llegamos al capítulo 10, que es el que vamos a estudiar hoy, el capítulo 10. Y Jesús, en medio de esta situación, de una situación de todo el mundo está tenso, todo el mundo está expectante. ¿Quién es Jesús? Todo el mundo se hace preguntas. Los líderes religiosos están amenazando con matar a Jesús, con prenderlo, con sacarlo del público. Y entonces Jesús da esta enseñanza en capítulo 10. Escuchen esta enseñanza, capítulo 10. Jesús dice, esto es una enseñanza pública que él hace. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas es el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí.
Qué impresionante, ¿no? Este capítulo y esta enseñanza de Jesús. Muchas veces Jesús hablaba en parábolas y alegorías. Hablaba de reyes, de un rey que se fue, que dejó un reino y que dejó a sus siervos y les dio, entregó talentos. Y después hablaba de un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. Y después hablaba de un rey que arrendó su reino a otros y se fue a un largo viaje. Así, él hablaba por medio de parábolas y alegorías. Cada parábola y cada alegoría tenía un mensaje, tenía algo para enseñar. Era una forma pedagógica de Jesús enseñar. Y la verdad es que a todos nos atraen las historias, a todos nos atraen las cosas que como que tenemos cerca de nosotros, ¿verdad? Ahora, Jesús, la parábola que dijo aquí, o la alegoría que dijo aquí, es la alegoría de un pastor que tiene unas ovejas. Un pastor que tiene muchas ovejas. Las alegorías, como las planteó Jesús, tenían dos objetivos. Una era llamar la atención de la gente. La gente ponía cuidado cuando Jesús contaba sus historias. Y la segunda era transmitir un mensaje muy fuerte que posiblemente si lo entregaba de manera directa no lo iban a entender. Y entonces usaba las historias y las alegorías para que ellos, especialmente sus discípulos y sus apóstoles y sus discípulos, pudieran comprender. Jesús sabía que muchos de los que estaban allí no iban a comprender el mensaje que él quería dar. Ahora, Jesús les habló de un rebaño y de un pastor. ¿Por qué? Porque en ese momento en la cultura judía casi todo el mundo tenía rebaños y tenía ovejas. Era normal, casi todo el mundo tenía, cada familia tenía unas ovejas ahí en el patio, pero habían unos que tenían como negocio las ovejas. Entonces tenían un grupo de ovejas, podían ser 50, 100 ovejas, y obviamente el dueño a veces contrataba a alguien para que fuera el pastor, a veces un familiar, era alguno de sus hijos, o a veces él mismo, el dueño mismo, pastoreaba las ovejas. Y claro, él debía tener un redil. ¿Qué es un redil? ¿Un qué? Un corral, corral construido en piedra, no era tan grande la construcción, era más bien para evitar que vinieran los lobos, los osos y se comieran las ovejas. Y tenía una puerta, pero la puerta no era puerta, más bien tenía un hueco para que el pastor o el que fuera a dormir a cuidar las ovejas tenía que dormir ahí, en el puesto de la puerta. Entonces, cuando Jesús habla esta parábola, todos están entendiendo, todos están imaginando lo que Jesús está diciendo. Jesús habla aquí de un pastor, habla de unos ladrones que no entran por la puerta, sino que salta el muro, ¿verdad? Y se pueden robarla. Y habla de que el pastor llama a las ovejas por nombre, o sea que las conoce. Habla de que él las va llamando una por una y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero si es un extraño y les llama, las ovejas no reconocen la voz de los extraños, no se van detrás de él. Y esa es la parábola. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con todo eso? ¿Cuál era el mensaje principal? ¿Acaso Jesús estaba dando consejos sobre pastoreo? No, no es cierto que no. ¿O Jesús estaba advirtiendo con cuidado con los ladrones que vienen a robar ovejas? No, no es cierto. ¿Cuál era el mensaje que él quería dar? ¿Qué era lo importante que él quería decir? Entonces, ¿a quién se refiere cuando habla de los ladrones? ¿A quién ilustran los ladrones? Cuando él dice el pastor, ¿quién es ese pastor? ¿Quiénes son? ¿Qué significaba que oyen su voz? O sea, cada cosa debería tener un significado. Algo que él quería dar a entender
¿Qué propósito tenía esta alegoría? ¿Qué propósito tenía esta ilustración que tenía Jesús? ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Cuántos entendieron la alegoría? ¿Qué dice ahí? Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Alguno le entiende la alegoría? Bueno, ya ya leímos la explicación. Entonces posiblemente algunos la entendieron. Pero si no hay explicación, posiblemente no se podía entender lo que Jesús quería decir. Entonces acá tenemos la alegoría, pero pasemos ahora al significado. ¿Qué quería decir? A la realidad que Jesús quería enseñar a través de la alegoría. Y la primera cosa que Jesús dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es la identidad de Cristo. Él quería hablarles a través de esta parábola, ¿quién soy yo? Ese es el propósito de esta alegoría, porque empieza diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Empieza diciendo Jesús, quiero que ustedes sepan quién soy yo y me identifiquen a mí. Entonces él empieza con esa gran expresión que hay en el Evangelio de Juan varias veces, yo soy. Y varias veces él usó ilustraciones como yo soy la luz. En este caso él dijo yo soy la puerta, porque era la ilustración que estaba tomando. Entonces estamos hablando de Jesús como una puerta. Entonces cuando Jesús dice yo soy una puerta, obviamente todos sabemos que él no es de madera con una chapa y tiene llaves adentro y afuera. No, no es cierto que no. No, él no está diciendo yo soy la puerta, hablando físicamente. Tiene que tener un sentido diferente cuando Jesús dice yo soy la puerta. ¿Él es la puerta de qué? En la ilustración, ¿de qué es la puerta? Del redil. Pero les conté que en el redil no había en realidad puerta. ¿Había qué? Un hueco. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice la puerta? Está hablando del sitio de entrada. Está hablando de, por acá es la entrada. Jesús dice, yo soy la puerta del redil. Yo soy la entrada al redil. Segundo, ¿y quiénes son las ovejas? ¿De cuáles ovejas está hablando? Las ovejas del pastor. Si Jesús es la puerta, ¿las ovejas de quién son? Del pastor, de Jesús. Entonces está hablando de las ovejas de Jesús, las ovejas de Dios. ¿Y quiénes son los ladrones? Pues él está diciendo acá que todos, escuchen versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces Jesús se está refiriendo ¿a quiénes? A falsos profetas, a falsos maestros, a gente que había venido diciendo, yo soy el Cristo que estaba prometido, yo soy el Salvador, yo soy el profeta. Y hablaban cualquier cantidad de cosas engañando al pueblo, robando al pueblo, dañando al pueblo. Y Jesús dice, todos ellos son los ladrones y los asaltantes que se quieren robar las ovejas. Pero mis ovejas, las ovejas de Dios, ¿no qué? No le comen cuento, no le escuchan y no reconocen esa voz y no se van. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Cuando él dice, yo soy la puerta, lo que él está hablando es que claramente él está diciendo, yo soy el Mesías prometido. Yo soy el Cristo que los profetas habían anunciado desde tiempos antiguos. Los profetas habían anunciado que el Cristo vendría, el Mesías, para libertar a Israel. Y aquí está entonces diciendo Jesús claramente, yo soy el Mesías. Versículo 24, que ya lo leímos. Versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les había dicho, se había identificado como el Cristo. ¿Sí o no? Muchas veces.
las señales y los miles de milagros que hacían y sus grandes enseñanzas y el impacto que él tenía demostraban que era el Cristo. Y estos judíos todavía, cuando dice judíos, se refiere a los líderes del pueblo de Israel, lo rodean y le preguntan y le ponen contra la pared y le dicen, dinos abiertamente si realmente eres el Cristo, el Mesías, o esperamos a otro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo les he dicho y ustedes no me creen. Ahora, si no me creen a mí, créanme por las obras. Están viendo miles de milagros que se han hecho, sanidades que Jesús hizo entre el pueblo. Y la segunda cosa de la identidad de Jesús, cuando él dice yo soy la puerta, él no solamente cuando dice yo soy la puerta está hablando que él es el Mesías, sino que él también está diciendo yo soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y fíjense en el versículo 36, que dice, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, ¿de qué lo acusaban? ¿Qué iban a hacer con él por haber dicho que era Hijo de Dios? Lo iban a apedrear. Entonces, claramente Jesús les dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy, ustedes tienen que entender, soy el Mesías, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hoy en día hay miles de personas que han rechazado a Jesucristo como el Hijo de Dios. No creen que sea el Hijo de Dios. Miles de personas. En nuestra sociedad aquí, en Colombia, que tiene raíces católicas y el catolicismo siempre proclamó a Cristo como el Hijo de Dios, y sin embargo muchas personas hoy, la gran mayoría de la población hoy en Colombia no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Dicen un buen hombre, un buen profeta, una buena persona que trajo un buen mensaje, un buen ejemplo a seguir, pero no están dispuestos a creer, Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios mismo que vino a la tierra, Miren lo que Él declaró en el versículo 30. Una cosa que era tremenda para el judío. Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiso decir eso? Quiso decir que no solamente era el Hijo de Dios, sino que era Dios mismo. Hay una religión que se llama Testigos de Jehová, que enseña que Jesucristo fue un ser creado que llegó a ser Dios. Pero ellos no rechazan el hecho de pensar que Jesucristo es Dios mismo. Pero esto es lo que Jesús les está diciendo. Les está diciendo, yo soy Dios mismo. El Padre y yo somos una sola cosa. Y si las obras que yo hago, que el Padre hace en mí, no creen, están rechazándome a mí y están rechazando al Padre. El Padre que me envió, ¿desde dónde lo envió? Del cielo, lo envió a esta tierra. Entonces Jesús en esta parábola se está esforzando en identificar quién es Él. Y claramente entonces dice, y ya aquí está a unas pocas semanas de que en realidad lo van a agarrar y lo van a crucificar. Y Él sabe que está a su tiempo, pero ya está hablando abiertamente diciendo, soy el Mesías, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Tanto que le acusan aquí de ser un blasfemo, Pasemos al versículo 9. Cuando él dice, yo soy, en el 7 dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora en el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Cuando él dijo yo soy la puerta de las ovejas, identificó que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Pero cuando él dice yo soy,
la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿De qué puerta está hablando? ¿De la puerta a dónde? A la salvación. Yo soy la puerta de la salvación. Jesús había en el capítulo 14, versículo 6, más adelante, Jesús claramente delante de todo el mundo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa nadie? Significa que no es la Virgen María la que nos intercede ante el Padre. Significa que no son los santos. Significa que no es un pastor evangélico. Significa que no es un papa católico. Que no es nadie más. Un obispo. No hay otra puerta más que ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo no necesita intermediarios. Tú puedes venir a Jesucristo de una manera directa, porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no necesita intermediarios. Él quiere que vengamos a Él para la salvación, y Él claramente dijo: yo soy la puerta. No hay otra puerta. Claramente Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, ¿está qué? Excluyendo todas las otras puertas que se han inventado, las religiones, las filosofías, la gente. Jesús claramente dice: yo soy la puerta a la entrada. Ni personas, ni religiones, ni ritos, ni filosofías, ni buenas obras, ni ningún esfuerzo es la puerta a la salvación. Tú no puedes ganar la salvación con dinero, aunque hay muchas iglesias desafortunadamente sacándole el dinero a la gente y diciéndole que con eso está comprando el cielo. No es verdad. No es así. La salvación, la puerta a la salvación es ¿quién? Cristo, y única y exclusivamente Cristo. Ahora, Jesús advirtió de que van a venir ¿qué? Ladrones. Y ahí es donde clasifican muchos que hay en este mundo. Ladrones, pero ladrones, Jesús dijo en el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él advirtió: hay ladrones. Los falsos profetas y engañadores vienen solo para eso, para engañar, sacar el dinero de la gente, para conseguir fama, para construir imperios. Todos ellos solo traen engaño, destrucción, decepción y finalmente muerte y condenación. Jesús fue clarísimo en eso, en decir, cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando alguien entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo. ¿Qué pasa adentro? En el redil, ¿hay qué? Salvación. ¿Qué más hay? Vida. Vida eterna. Vida abundante, dice aquí la palabra. Vida eterna. Jesús viene a traer vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Significa que tú, no como el materialismo dice hoy. Escuchaba yo hace poquito un programa de National Geographic, y en el programa o en unas propagandas ahí dice una aseveración que me deja a mí así, por cuando está hablando de los animalitos, que la vida de los animales, y hay una frase al final que dice: al fin todos somos animales. Y yo dije: ¿animal será el que puso eso? Porque yo no soy animal. Yo soy un ser humano creado a la imagen de Dios. Hay muchos hoy materialistas que simplemente enseñan que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y que no hay nada más. Pues cuando esos materialistas despierten al otro lado y se encuentren con que había más, ya será demasiado tarde. Porque Dios ha puesto en nuestros corazones, dice Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay un sentido de eternidad en nosotros. Todos sabemos que hay un algo más allá, a menos que lo neguemos.
Por eso Jesús dijo, vine a traer vida eterna, porque lo contrario de vida eterna, ¿qué es? Muerte eterna, condenación. Todo aquel que rechaza a Cristo despertará cuando muera en la muerte eterna. Esa es la realidad. Miles estarán en el infierno aterrados diciendo, pero si yo siempre negué el infierno y acá estoy condenado para siempre. ¿Por qué sabemos que el infierno existe? Porque el Hijo de Dios dijo que existía. ¿Por qué sabemos que el cielo existe? Porque el Hijo de Dios vino y nos dijo que existía. Es una cuestión de creerle al Hijo de Dios. La gente que estaba en aquellos días, ¿cómo estaban? ¿Todos creían en Él? No. Unos creían, otros no creían y a una gran multitud estaban en gran duda. No sabían qué iba a pasar. Jesús promete vida eterna al que cree, al que entra por Él, y Jesús promete vida abundante. ¿De qué se trata la vida abundante? La vida abundante se trata de que cuando uno se entrega a Jesucristo, nace de nuevo espiritualmente. Cuando uno nace de nuevo, se convierte en un hijo de Dios. Cuando uno nace de nuevo, su vida es transformada. Jesucristo empieza una obra en mí. Yo puedo dar testimonio de eso, de que cuando entregué mi vida a Cristo, pude tener vida eterna. Aquí dice, Jesús dijo, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando una persona ha entrado por la puerta, que es Cristo, ¿en dónde queda? En la mano de Cristo. ¿Y quién puede arrebatarlo de la mano de Cristo? Nadie. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Aquí Jesús está reconociendo en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero tan unidas, tan profundamente unidas que se convierten en un solo Dios, y ese es el gran misterio de la Trinidad. Jesús está diciendo que en la Trinidad, claro, el Padre tiene autoridad mayor que Él, sí, pero Él dice, las ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi mano. Pero ahora mire lo que dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces no solamente estamos en la mano de Cristo, sino en la mano del Padre. Así, en la mano de Cristo, en la mano del Padre. Y enseguida Jesús dice, yo y el Padre uno somos, profunda e íntimamente ligados, uno somos. Yo me acuerdo de jovencito cuando empecé a asistir a la iglesia, tenía 11 años, y me iba a la clase cuando iba a la predicación, pues como en casi todas las iglesias, sacan los niños para su clase de niño, de los niños a los adolescentes su clase para los adolescentes y los adultos se quedan en el salón principal. Casi todas las iglesias lo hacen así. Y yo en esa época, cuando tenía 11 años, que no fue hace mucho, no me miren así, no fue hace mucho, me fui a la clase y ese día el maestro estaba enseñando este versículo. Y entonces agarró una moneda, la metió en un monedero y en el monedero la puso en su mano y dije, chicos, miren, esta moneda que tiene un valor muy grande es la vida de cada uno de ustedes. Este monedero donde la voy a poner es Cristo, que simboliza que la moneda está dentro del monedero, es Cristo. Y el monedero lo voy a poner en mi mano, que simboliza al Padre. El que de ustedes me saque, me quite esta moneda, es suya. Y claro, uno a los 11 años en esa época, no como la de época de hoy, pues uno lucharía por una moneda. Y el maestro era un hombre grande, con unas manos así, y pues nos lo pusimos a tratar de quitarle y nos los montamos encima y le hacíamos cosquillas y de todo. Y nada, no fue posible sacarle la moneda.
Entonces él nos dijo, fíjese que él usó una ilustración, y entonces él nos dijo, así de esa manera, ahora mi mano si viene alguien más fuerte que yo la puede abrir, pero en la mano del Padre no hay nadie más fuerte que él. O sea que ustedes si se entregan a Cristo estarán en la mano ¿de quién? De Cristo y en la mano del Padre. Cuando terminó ese día, esa enseñanza, yo esperé al final y le dije al maestro, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero estar en la mano de Cristo. Y no puedo olvidar ese día. Le entregué mi vida a Cristo. Tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo basado en esta enseñanza de que la vida mía puede estar en la mano de Cristo segura y de Cristo en el Padre más segura. ¿Cuántos de ustedes están en la mano de Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen la vida en la mano del Padre segura? ¿Y tienen vida? ¿Y tienen vida qué? Eterna, para siempre. Y tenemos vida abundante. Esa vida abundante es esa vida que Dios quiere que yo disfrute aquí. Que disfrute de su gozo, de su amor, de su paz, de su palabra, de su bendición, de su provisión, de caminar con Él en la senda correcta y de sentir su presencia y su fuerza. Todo eso es la vida abundante que Él ha prometido para nosotros. Ahora, pasemos al versículo 11. Pasemos al versículo 11. Jesús dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Vieron esa otra afirmación de Jesús que dice, yo soy, antes había dicho que yo soy qué? La puerta. Pero ahora dice yo soy. Entonces no solamente Jesús se identifica como la puerta, sino que ahora él dice yo soy el pastor mismo. Yo soy, pero él se llama a sí mismo, ¿qué clase de pastor? Buen pastor. ¿Por qué él es el buen pastor? Porque dice yo doy la vida por él. Y entonces explica, si los lobos vienen, digamos que al redil lleguen una manada de lobos, 5 lobos, o un oso que era frecuente en algunas regiones ahí, que llegara un oso a buscar, a comerse una oveja, y la persona que está ahí encargada en la puerta durmiendo, se despierta, pero es un asalariado, una persona que le pagan, que trabaja por el sueldo, y ve que los lobos vienen y está en peligro su vida, ¿qué hace? ¿Qué es lo lógico que hace? Corre y huye y no le importan las ovejas. Pero si el que está ahí es el dueño de las ovejas, y las ovejas es todo lo que tiene, ¿qué hace? La batalla hasta el final. Se arma y mire cómo hace. Y si lo arañan y lo que sea. Bueno, ese es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y por qué él es el buen pastor? Porque él sabía que para rescatar las ovejas de él, tenía que ir a la cruz y morir. ¿Y por qué Jesús tenía que ir a la cruz y morir? ¿Acaso no había otra forma de rescatar las ovejas? ¿Había otra forma de rescatar las ovejas? No había ninguna forma. Yo siempre hago la pregunta difícil. Dios, que es poderoso, ¿podría decir que todo el mundo fuera salvo y quitarle los pecados a todo el mundo? Esa es la pregunta difícil. ¿Podría hacerlo? Y la respuesta es, jamás puede, no puede. No puede, imposible. ¿Y por qué no puede? Si Él es poderoso. ¿Por qué no puede si es poderoso? Porque tiene una ley propia que dice que el que peca, muera. Y si Él quitara los pecados de todo el mundo y todo el mundo fuera salvo, ¿qué estaría pasando? Violaría su propia ley, pecaría y dejaría de ser Dios y dejaría de existir y todo se acabaría, y eso es imposible. ¿Me explico? Entonces, por su propia ley había que pagar por el pecado. O sea que no había otra forma. Y Jesucristo vino como el buen pastor y murió en la cruz por ti y por mí. Por ti y por mí murió en la cruz Jesús y entregó su vida como el buen pastor. ¿Cómo le fue en la cruz? ¿Qué tan fuerte fue? La guerra, la pelea.
Wow, todos hemos visto esa película última de muy buena producción de Mel Gibson, ¿cierto? Que muestra la crudeza y la realidad de lo que fue la muerte de Cristo. Sí, Él es el buen pastor y Él dio su vida por las ovejas. Él dio su vida por la... Pero mire esto tan interesante que quiero que todos aprendamos esta mañana. Versículo 18. Bueno, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire esta aseveración de Cristo en el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Wow. Entonces pregunto, ¿a Jesús lo asesinaron? ¿Qué dicen ustedes? ¿A Jesús lo asesinaron? ¿A Jesús lo asesinaron? ¿A Jesús le quitaron la vida? Y la respuesta es un absoluto y rotundo no. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Él dejó que lo llevaran preso. Él dejó que lo azotaran. Él dejó que se pusieran la corona de espinas. Él lo permitió. Dejó que lo llevaran al monte de la calavera con la cruz. Él permitió todo eso porque él sabía que tenía que hacer eso. Él dejó que lo crucificaran, que lo clavaran. Él dejó todo. Pero aún así, si un soldado venía y lo traspasaba, aún así Jesús seguía con vida. Podían desangrarlo y seguía con vida. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. Quiere decir que en el momento justo y adecuado, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? Dijo, consumado es, y dice la palabra, entregó su espíritu. ¿Se fijan esa expresión? Entregó su espíritu. ¿Quién de aquí puede decir, voy a morir y voy a entregar mi espíritu? Nadie tiene ese poder. Pero Él en la cruz entregó su vida. O sea, decidió morir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Más prueba podía dar Jesús de su deidad, de su persona. Jesús quería que todo el mundo lo identificara y supiera quién es Él. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y más dijo, yo tengo poder para ponerla. ¿Y tengo poder para qué? ¿Y lo hizo? En la cruz puso su vida. Dijo, consumado es, y entregó su espíritu. No dice, le quitaron o le llevaron el alma. Él entregó su espíritu. Pero a los 3 días, ¿qué hizo Jesús? Le dio vida a su cuerpo y volvió y resucitó. Volvió a la vida en el cuerpo. Jesús es el buen pastor que dio su vida por ti. Tomó la decisión de darla en la cruz. Nadie se la quitó. Él tomó la decisión de darla y al 3er día la volvió a tomar y victorioso resucitó para darnos a todos nosotros la vida eterna. Para darnos a nosotros propósito de vivir en esta tierra real, verdadero, con la mirada en lo celestial, porque lo terrenal se va a acabar. Esto pasa. Usted puede morirse mañana. Su vida puede acabar hoy mismo, si quiere. Puede estar muy joven, puede tener la mejor salud y su vida se puede acabar hoy mismo. La pregunta es, ¿Jesús está en tu vida? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Le has entregado tu vida? Y entonces termino preguntando eso. ¿Quién es Jesús para ti? Aquí puede haber alguien o algunos que piensen que Jesús no es Dios. Realmente no es Dios. Y otros que digan, no, yo sí creo que es Dios. Entonces la pregunta es esta. Si tú crees que Jesús es Dios, entonces hazle caso. Créele y haz todo lo que Él dijo. Porque si crees que Él es Dios y lo que Él dijo es verdad, entonces si yo no lo hago, sería yo un rebelde y Dios podría castigarme con la muerte eterna para siempre. Así de sencillo. Si crees en Jesús, si crees que Él es Dios, si crees que Él es el Salvador, el Mesías, el que se puso por mí, cree en Él.
Creer en Él significa que tú le entregas tu vida a Él. Que tú lo haces, que tú pasas por la puerta que te lleva al redil y te hace una oveja de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Así como yo ese día, cuando tenía 12, ese fue el día que cumplí 12 años, fue el cumpleaños mío, cuando cumplí 12 años ese día, el 11 de febrero de 1972, ese día le entregué mi vida a Cristo, pasé por la puerta, me hice oveja de Dios, tengo vida eterna y disfruto de la vida abundante. Yo puedo dar testimonio de eso. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? De tener vida eterna y de vivir aquí en la tierra una vida abundante. No sin problemas, no sin dificultades, pero sí con Cristo al lado mío, ayudándome en todo. O tú puedes decir, no creo en Cristo. En ese caso, dirías como lo mismo que dijeron, es un mentiroso y un endemoniado. Porque si lo que Jesús dijo no es verdad y tú no lo crees, tú estás diciendo que Jesús es un mentiroso. Si lo que Jesús dijo e hizo, tú no lo crees, estás diciendo que es del demonio, que es lo mismo que dijeron en su época, aquello, es un endemoniado. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Unos le querían matar, pero termina el capítulo 10 diciendo, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él. Aunque muchos no eran muchos, porque la gran mayoría del pueblo no creyó en él, porque eso dice la palabra. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y la pregunta entonces aquí es, si hay alguien acá, en esta mañana, estoy seguro que sí, que hay personas que no le han creído a Cristo de verdad y no han entregado sus vidas a Cristo. Incluso alguien que puede llevar 20 años asistiendo a esta iglesia y no ha tenido un encuentro verdadero y real con Cristo. Es que venir a la iglesia no garantiza nada. Lo que garantiza es un encuentro con Cristo. Lo que garantiza es creer en Jesucristo de todo corazón y entregarle su vida. Ojalá que no te vayas hoy de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. Porque entonces estarías despreciando al Hijo de Dios y no haciendo caso de Cristo y estarías exponiéndote a la muerte eterna si murieras hoy mismo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que Jesús nos explicó cosas espirituales profundas que no entenderíamos y lo hizo con parábolas, con alegorías para que pudiéramos entender. Gracias, Señor, por tanta bondad y maravillosa gracia, tanto amor hacia nosotros. Tú eres el buen pastor. Gracias porque tú eres mi pastor y en tus manos me pastoreas. Gracias, Señor, porque pastoreas mi vida, porque me llevas a los mejores pastos, porque oigo tu voz y te sigo. Pero hay personas acá que todavía no tienen a Cristo como su pastor. Oro, Señor, y pido por tu Espíritu Santo que así como me iluminaste y abriste mis ojos espirituales para comprender la verdad, hoy también personas aquí sean tocadas por tu Espíritu Santo y entiendan espiritualmente la necesidad de recibir a Cristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.